Entré a la fiesta de compromiso de mi hermano. La novia susurró con desprecio. La apestosa del pueblo ya llegó. No sabía que yo era la dueña del hotel, ni que su familia estaba a punto de descubrirlo de la peor manera. Hay momentos en la vida donde el tiempo se detiene, donde cada sonido se vuelve cristalino, cada mirada se clava como vidrio, y tu cuerpo entiende, antes que tu mente, que algo acaba de romperse para siempre. Este fue uno de esos momentos. El salón cristal del Hotel Paraíso Escondido brillaba bajo las lámparas de araña que yo misma había elegido hace 3 años. Flores blancas importadas decoraban cada mesa. El aroma a gardenia se mezclaba con perfumes caros y champán francés. Todo perfecto. Todo mío. Aunque nadie en esa sala lo supiera. Crucé el umbral de la entrada principal con mi vestido color marfil, sencillo, elegante, comprado en una boutique de la Condesa, y mis tacones repiquetearon contra el mármol italiano. Ese sonido hizo que varias cabezas giraran. Reconocí rostros, tías que no veía desde niña, primos que me miraron como si fuera un fantasma incómodo, amigos de Diego que desviaron la vista. Y entonces la escuché. Valeria estaba junto a la mesa principal, rodeada de sus damas de honor, todas vestidas de color durazno. Su risa era aguda, estudiada, como las que practican las mujeres que aprendieron a usar la crueldad como accesorio. Se inclinó hacia una de sus amigas, cabello rubio platinado, labios rojos, y susurró lo suficientemente alto para que yo escuchara. La apestosa del pueblo ya llegó. Las risas estallaron como cristales rompiéndose. No fue la frase, fue el tono. Fue la manera en que me miró de arriba a abajo, evaluando mi ropa, mi cabello recogido en un moño simple, mis manos sin manicura ostentosa. Fue el desprecio tan puro, tan natural, que entendí que para ella yo no era una persona. Era un chiste. Sentí el calor subir por mi cuello. No era vergüenza. Era algo más primitivo, más oscuro. Era la sensación de ser niña otra vez, de tener 8 años y escuchar a mamá decir: «Renata, no hagas ruido. Diego está estudiando». Los invitados giraron. Algunos rieron entre dientes. Otros fingieron no escuchar, concentrándose de repente en sus copas. Mi hermano Diego estaba al fondo del salón, hablando con el padre de Valeria. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. Solo un segundo, y desvió la mirada. Como si yo fuera invisible, como si llevara 14 años siendo invisible para él. Respiré hondo. El anillo de turmalina rosa en mi dedo índice, mi único lujo sentimental, brilló bajo la luz. Y entonces supe. Esto apenas comenzaba. Lo que ninguno de ellos sabía es que cada segundo de esa humillación estaba siendo grabado por las cámaras de seguridad de mi propio hotel. Y lo que estaba por descubrir sobre la familia de Valeria cambiaría todo para siempre. Caminé despacio hacia una mesa lateral, fingiendo calma. Cada paso era medido, controlado. Había aprendido hace años que el poder no está en gritar. Está en sostener la mirada mientras tu mundo se derrumba y seguir de pie. Tomé una copa de champán de la charola que pasaba un mesero. Javier llevaba 2 años trabajando para mí, pero mantuvo su expresión profesional sin reconocerme. Y observé el salón con una claridad extraña. Todo estaba exactamente como lo había planeado el equipo de eventos. Las cortinas de seda caían perfectas. La iluminación creaba esa atmósfera cálida que hacía que la gente se sintiera importante. La música de fondo, un cuarteto de cuerdas, llenaba los silencios incómodos. Mi hotel, mi trabajo, mi éxito. Y ellos no tenían idea. Valeria seguía riéndose con sus amigas, lanzándome miradas de reojo como si fuera un experimento social divertido. Llevaba un vestido de encaje color champán que probablemente costó más de 45,000 pesos. Su anillo de compromiso era obsceno, un diamante que parecía gritar: «Mírenme», desde 3 metros de distancia. Pero había algo en sus ojos. Algo que reconocí porque lo había visto en un espejo hace muchos años. Desesperación disfrazada de confianza. Me pregunté si Diego lo notaba. Mamá apareció en mi visión periférica.
Llevaba un vestido azul marino, elegante pero anticuado, el mismo que usaba para las bodas familiares desde hace una década. Su cabello gris estaba peinado en un chongo apretado que la hacía ver más severa de lo que era. Me miró con esos ojos que conocía tan bien. Los ojos que decían, no hagas un escándalo. Los ojos que me habían pedido silencio toda mi vida. No me acerqué. Ella tampoco. Lo que mamá no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que 3 semanas atrás, mi asistente Patricia me había enviado un correo con el asunto. Urgente. Información sobre familia Cortés. Cuando abrí el archivo adjunto, mi café se quedó frío en mis manos. Esteban Cortés, el padre de Valeria, tenía un historial que haría palidecer a cualquier abogado decente. Fraude inmobiliario, despojos ilegales, extorsiones a familias vulnerables. Había una demanda tras otra, todas resueltas con dinero o intimidación. 20 familias arruinadas, terrenos robados, sueños destruidos. Y había más, mucho más. Valeria no amaba a Diego. Valeria había planeado esto. Tenía capturas de pantalla de conversaciones con una amiga donde decía, textual, «El doctor es mi boleto de salida. Su familia es humilde. Serán fáciles de manejar. En 2 años lo tengo firmando propiedades a mi nombre». Mi hermano no era su futuro esposo. Era su plan de negocios. Y yo tenía cada prueba guardada en 3 USB idénticos. Uno en mi bolso, otro en la caja fuerte de mi oficina y otro en manos de mi abogada. Observé a Diego reírse de algo que dijo el padre de Valeria. Mi hermano, el hijo perfecto, el doctor respetado, el niño de oro que nunca tuvo que luchar por nada. Se veía feliz, enamorado, ingenuo. Por un segundo, solo un segundo, sentí lástima. Pero entonces Valeria volvió a mirarme, esta vez directo a los ojos, y articuló en silencio. Fuera de lugar. El champán en mi copa tembló ligeramente, no porque estuviera nerviosa, sino porque estaba decidiendo exactamente cuándo y cómo iba a destruir su mundo perfecto. Tengo 32 años y me llamo Renata. Durante años fui la hermana pobre, la que se fue del pueblo a los 18 sin despedirse, la que supuestamente fracasó en la capital. La verdad es que construí un imperio en silencio. 3 hoteles boutique, el más lujoso justo donde se celebraba el compromiso de Diego. Pero para mi familia, yo seguía siendo la vergüenza, la que abandonó a mamá cuando más nos necesitaba. Déjame contarte quién soy realmente, porque la versión que mi familia conoce murió hace 14 años en un autobús con destino a la Ciudad de México. Salí de San Miguel del Progreso con 1,200 pesos en el bolsillo, una maleta que se cerraba con un cinturón porque el cierre estaba roto y un vacío en el pecho tan grande que sentía que podía tragarme entera. Tenía 18 años y ni una sola persona me despidió en la terminal. Ni una. Los primeros 6 meses dormí en un cuarto compartido con otras 4 mujeres en la colonia Guerrero. Trabajaba limpiando oficinas de noche y estudiaba administración hotelera por las mañanas en una escuela técnica que prometía oportunidades reales. El cuarto olía a humedad y a sueños aplazados. Mis compañeras eran amables pero cansadas, del tipo de cansancio que se mete en los huesos y nunca se va. Pero yo tenía algo que ellas ya no tenían: rabia. Una rabia limpia, enfocada, que me despertaba a las 5 de la mañana y me mantenía estudiando hasta que las letras se volvían borrosas. Rabia contra mamá por elegir siempre a Diego. Rabia contra Diego por aceptarlo como si fuera natural. Rabia contra mí misma por creer durante años que yo era el problema. A los 20 años conseguí mi primer trabajo real: recepcionista en un hotel de 3 estrellas en la zona rosa. Don Fermín, el gerente, era un hombre de 60 años con manos de trabajador y corazón de maestro. Fue el primero en decirme: «Renata, tienes ojo para esto. No desperdicies ese talento». Me enseñó todo: cómo leer a los huéspedes antes de que hablen, cómo anticipar problemas, cómo convertir una queja en lealtad. Trabajé dobles turnos durante 3 años. No salía, no tenía novio, no iba a fiestas.
Solo trabajaba, estudiaba, ahorraba. Cuando tenía 24 años, don Fermín murió de un infarto. En su testamento me dejó 180,000 pesos y una nota escrita a mano. Para la niña que nunca se rindió, construye algo hermoso. Lloré 3 días seguidos. Con ese dinero y un crédito que casi me cuesta un riñón conseguir, compré una casona antigua en Coyoacán que estaba a punto de derrumbarse. Tardé 2 años en convertirla en un hotel boutique de 8 habitaciones. Lo llamé Refugio del Sauce, en honor al árbol que había en el jardín de Abuela Socorro. Fue un éxito. No inmediato, no explosivo, pero constante. Reseñas perfectas. Clientes que volvían. Turistas europeos que lo recomendaban. A los 27 años abrí el segundo. Casa de las Bugambilias, en San Miguel de Allende. Y a los 30, con inversionistas que finalmente confiaron en mi visión, construí Paraíso Escondido. El hotel donde en este momento mi familia me miraba como si fuera una limosna con patas. Dejé que creyeran que había fracasado porque, honestamente, después de años de sentirme invisible, el silencio se convirtió en mi armadura. No les debía explicaciones. No les debía nada. Aprendí que hay un poder extraño en ser subestimada. La gente baja la guardia. Habla de más. Muestra quiénes son realmente cuando creen que no estás mirando. Y yo siempre estoy mirando. Mi teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de Roberto, mi gerente general. Todo listo. Avísame cuándo. Guardé el teléfono y bebí otro sorbo de champán. Sabía a victoria anticipada. Porque hoy, en este salón lleno de flores que yo pagué, con música que yo contraté, rodeada de gente que me desprecia, iba a recordarles algo fundamental. El silencio no es debilidad. Es estrategia. Abuela Socorro murió hace 2 años, pero fue la única que creyó en mí cuando todos me dieron la espalda. Cuando tenía 17, me regaló un anillo de turmalina rosa, su único tesoro. Renata, tú tienes fuego en el alma, me dijo mientras lo ponía en mi mano. No dejes que te apaguen. Si cierro los ojos todavía puedo oler su casa, canela, café de olla, y ese aroma indefinible que solo tienen los hogares donde alguien te ama sin condiciones. Abuela Socorro vivía en una casita de adobe a 3 cuadras de la nuestra, con un jardín lleno de hierbas que usaba para todo. Té de manzanilla para el estómago, romero para la memoria, albahaca para limpiar las malas vibras. Decía que las plantas hablaban si sabías escuchar. Yo no sabía escuchar plantas, pero sabía escucharla a ella. Era la única. Cuando tenía 12 años y llegaba llorando porque las niñas de la escuela se burlaban de mi ropa remendada, abuela no me decía, no les hagas caso. Me sentaba en su cocina, me daba un vaso de agua de Jamaica y me preguntaba, ¿qué aprendiste hoy de ellas? Que son crueles, respondía entre sollozos. No, decía ella, limpiando mis lágrimas con su delantal. Aprendiste que la crueldad nace del miedo. ¿Y tú tienes miedo, Renata? Sí. Bien. El miedo significa que estás viva. Ahora decide, ¿te paraliza o te mueve? Abuela Socorro fue empleada doméstica toda su vida. Limpió casas de familias ricas durante 40 años, siempre con la espalda recta y la dignidad intacta. Nunca tuvo mucho, pero lo poco que tenía lo cuidaba como oro. Su juego de té con florecitas azules, su mantón bordado, y ese anillo de turmalina rosa que había sido de su madre. Cuando cumplí 17, justo después de una pelea horrible con mamá porque no había dinero para mis libros, pero sí para el congreso médico de Diego, llegué a su casa destrozada. No me quiere, dije, sentada en su vieja mecedora. Mamá nunca me ha querido. Abuela Socorro no me contradijo. Eso fue lo que más me dolió y lo que más agradecí. No me mintió con frases bonitas sobre el amor maternal. Me respetó lo suficiente para darme la verdad. Tu mamá te quiere, dijo finalmente, pero está ciega. Hay madres que solo ven lo que necesitan ver para sobrevivir. Y necesita creer que Diego es su salvación. ¿Y yo qué soy? Tú eres su espejo, y los espejos asustan. No entendí completamente lo que quiso decir hasta años después. Esa tarde,
Abuela se quitó el anillo que llevaba desde que tengo memoria. Sus manos arrugadas temblaron ligeramente cuando lo puso en mi palma. Esto es lo único de valor que tengo, dijo. No en dinero, en historia. Tu bisabuela se lo puso cada día de su vida, incluso cuando no tenía que comer. Decía que le recordaba que ella valía más que sus circunstancias. La piedra de turmalina rosa brillaba con una luz suave, casi viva. Era pequeña, montada en plata antigua, absolutamente hermosa en su sencillez. No puedo aceptarlo, abuela. No te estoy preguntando. Su mirada se volvió fierro. Renata, tú tienes fuego en el alma. Lo he visto desde que eras niña. Ese fuego te va a sacar de aquí, te va a llevar lejos. Y cuando estés lejos y te sientas sola, cuando dudes, cuando pienses en rendirte, quiero que mires este anillo y recuerdes. No dejes que te apaguen. Lloré en sus brazos hasta que no me quedaron lágrimas. Un año después, cuando me subía a ese autobús hacia la Ciudad de México, el anillo era lo único que llevaba de valor. Pensé en venderlo docenas de veces durante esos primeros meses de hambre y miedo. Llegué a entrar a 3 casas de empeño diferentes. Nunca pude hacerlo. Cuando Paraíso Escondido abrió sus puertas y tuve mi primera ganancia real, lo primero que hice fue llevar el anillo con el mejor joyero que encontré. Le pedí que lo recreara en oro blanco, que montara la piedra original en un diseño nuevo, más fuerte. Quiero que dure otros 100 años, le dije. Abuela Socorro murió un martes de febrero hace 2 años. Embolia pulmonar. Rápido, me dijeron, sin dolor. Mamá me llamó 3 días después del funeral. Ya pasó todo. Era solo para avisarte. No fui al entierro. No porque no quisiera, sino porque sabía que si iba, tendría que ver a mamá, a Diego, a todos ellos llorando a la mujer que yo había amado en silencio durante años. Y no podría soportar su hipocresía. En lugar de eso, planté un sauce en el jardín de mi primer hotel. Bajo sus raíces enterré una carta escrita a mano. Gracias por verme. Gracias por creer. El fuego sigue vivo. Ahora, parada en este salón, toqué el anillo en mi dedo y sentí que Abuela Socorro estaba conmigo, susurrando. Muéstrales quién eres. Diego siempre fue el hijo perfecto. Estudiaba medicina, era guapo, carismático. Yo era la rara, la que leía libros de negocios en vez de ir a fiestas, la que cuestionaba todo. Mamá nunca lo dijo abiertamente, pero sus acciones hablaban. Cada peso extra era para Diego, cada sacrificio era por su futuro. A mí me tocaban las sobras y el silencio. Hay memorias que no son dramáticas. No hay gritos. No hay violencia. Solo pequeñas omisiones que se acumulan hasta formar un vacío tan grande que te olvidas de cómo se siente ser vista. Tenía 9 años la primera vez que lo noté. Era domingo. Mamá había hecho pollo en mole, su especialidad, ese plato que solo preparaba para ocasiones especiales. Diego acababa de ganar el primer lugar en un concurso de ciencias de la escuela. La mesa estaba puesta con el mantel bueno, el de flores bordadas que solo sacábamos en Navidad. Yo había ganado el concurso de ortografía de mi salón esa misma semana. Primer lugar también. Llevé mi diploma a casa con el corazón latiendo de esperanza. «Qué bien, mija», dijo mamá sin levantar la vista de las tortillas que estaba calentando. Lo guardó en un cajón. Nunca lo colgó en la pared como hizo con cada reconocimiento de Diego. El pollo en mole era para Diego. Yo comí frijoles refritos. «Es que Diego necesita proteína. Está creciendo», explicó mamá cuando pregunté. Diego tenía 11 años, yo 9. Ambos estábamos creciendo. Pero aprendí temprano. Su crecimiento importaba. El mío era opcional. Cuando Diego quiso estudiar medicina, mamá vendió las joyas que papá le había regalado antes de morir. Un collar de perlas pequeñas y unos aretes de oro. «Es una inversión», decía con orgullo. «Mi hijo va a ser doctor». Cuando yo quería libros para estudiar administración, me decía: «Pídelos prestados de la biblioteca, Renata. No podemos gastar en todo».
La biblioteca del pueblo tenía 3 libros de negocios, todos de 1987. Diego tenía su cuarto propio, escritorio de madera, lámpara de mesa, estantes para sus libros de medicina. Yo dormía en el cuarto de costura, en una cama individual pegada a la máquina Singer que mamá usaba para arreglar ropa ajena y ganar dinero extra. El ruido de la máquina me arrullaba. Aprendí a estudiar con ese sonido de fondo. Tac, 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 como un metrónomo marcando mi insignificancia. Pero lo peor no era lo material. Lo peor era la forma en que mamá hablaba de nosotros. «Mi hijo está estudiando para ser cirujano», decía a las vecinas con los ojos brillando. «Renata está en la escuela», decía de mí. Sin adjetivos, sin brillo. Diego era su proyecto. Yo era su obligación. Cuando él traía malas calificaciones, lo cual era raro pero pasaba, mamá lo consolaba. «No te preocupes, mijo. Todos tenemos días malos». Le preparaba su comida favorita. Le compraba un cuaderno nuevo para motivarlo. Cuando yo sacaba menos de 9, me miraba con decepción. «No sé en qué estás pensando, Renata. Tienes que esforzarte más». Nunca era suficiente. Diego podía ser encantador cuando quería. Carismático. El tipo de persona que iluminaba un cuarto al entrar. Hacía reír a mamá. Le contaba chistes. La abrazaba. Yo era callada. Seria. «Tan intensa», decía mamá. Siempre con esa cara. No se daba cuenta de que mi cara era un espejo de su indiferencia. Hubo un momento, tenía 15 años, en que intenté hablar con ella. Era de noche. Mamá estaba sentada en la mesa de la cocina, haciendo cuentas con un lápiz gastado. La luz amarillenta de la lámpara hacía que las líneas de su rostro se vieran más profundas. «Mamá», dije, sentándome frente a ella, «¿puedo preguntarte algo? Dime, ¿por qué Diego siempre es más importante?» Su lápiz se detuvo. Me miró como si le hubiera dicho algo obsceno. «No digas tonterías, Renata». «No son tonterías, es verdad. Diego es hombre, tiene más responsabilidades, tiene que mantener una familia algún día. ¿Y yo no? Tú te vas a casar, tu marido te va a mantener». Ahí estaba, la ecuación completa de mi vida según mamá. Diego era inversión, yo era costo temporal. ¿Y si no me caso? ¿Y si quiero mantenerme yo misma? Mamá suspiró cansada. «Renata, no compliques las cosas. Así es la vida». Nunca volví a preguntarle. Aprendí que el silencio en las familias no es ausencia de palabras. Es ausencia de escucha. Mamá hablaba. Yo hablaba. Pero nunca nos comunicamos realmente. Diego, por su parte, nunca cuestionó su posición privilegiada. ¿Por qué lo haría? Para él, el mundo era justo. Trabajaba duro. Eso era cierto. Y recibía recompensas. Simple. No veía que yo trabajaba igual de duro y recibía migajas. O tal vez lo veía y simplemente no le importaba. Cuando me fui, cuando empaqué esa maleta y salí sin despedirme, mamá me llamó egoísta. «¿Cómo me haces esto?», lloró por teléfono. «¿Cómo me abandonas así?», quise gritar. «¿Cómo me abandonaste tú primero?». Pero ya no tenía fuerzas para peleas que nunca ganaría. Colgué. Cambié de número. Y construí una vida donde nadie pudiera hacerme invisible otra vez. Esa pelea fue por 15,000 pesos que mamá le dio a Diego para un congreso médico. Yo llevaba meses ahorrando para un curso que me sacaría del estancamiento, trabajando doble turno en una cafetería. Cuando le pedí solo 3,000 pesos prestados, me dijo: «No tengo, Renata, aprende a ser responsable». Fue un viernes de octubre. Recuerdo la fecha exacta. 13 de octubre. Viernes 13. Qué irónico. Llegué a casa después de un turno doble en la cafetería La Estrella, donde trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mis pies ardían. Olía a café quemado y a frustración. En mi mochila llevaba un folleto arrugado del curso de administración hotelera avanzada que llevaba meses queriendo tomar. Costo: 3,000 pesos. Fecha de inicio: en 2 semanas.
Era mi oportunidad. La directora del curso había visto mi trabajo en la cafetería, cómo organizaba los turnos, cómo manejaba las quejas, cómo convertía clientes molestos en clientes habituales, y me había dicho: «Tienes talento para esto, Renata. No lo desperdicies». Llevaba 6 meses ahorrando. Tenía 2.100 pesos escondidos en una caja de galletas debajo de mi cama. Me faltaban 900 pesos. Solo 900. Pensé que mamá podría prestarme la diferencia. Solo prestármela. Yo le pagaría en 2 meses. Entré a la casa. Mamá estaba en la cocina, guardando una olla en la alacena. La luz de la estufa estaba encendida. Había preparado caldo de pollo, el favorito de Diego. «Mamá», dije, dejando mi mochila en una silla, «necesito hablar contigo». «Dime». No dejó de guardar los trastes. «Quiero tomar un curso de administración hotelera. Es una oportunidad increíble y...» «¿Cuánto cuesta?» 3.000 pesos, pero ya tengo 2.100. Solo necesito que me prestes 900. Te los pago en 2 meses, te lo prometo. Mamá cerró la alacena. Se volteó hacia mí. Su rostro era cansado, lleno de líneas que no recordaba haber visto antes. «No tengo, Renata». «Son solo 900 pesos, mamá. Por favor, este curso puede cambiar mi vida». «No tengo», repitió. «Las cosas están difíciles. Aprende a ser responsable con tu dinero». Algo en su tono me hizo desconfiar. «¿No tienes o no quieres darme?» «Es lo mismo». «No, no es lo mismo». Mamá suspiró, irritada. «Renata, ya estoy cansada. No empieces». Pero yo ya había empezado. La rabia que había guardado durante años comenzó a filtrarse como veneno. «Le diste dinero a Diego para su congreso el mes pasado. Eso es diferente». «¿Por qué? ¿Por qué siempre es diferente con él?» «Porque Diego está construyendo una carrera seria. Tú estás probando cosas. Probando cosas. Como si mis sueños fueran pasatiempos. Como si mi futuro fuera un experimento desechable. Estoy trabajando 2 turnos diarios, mamá. Llevo 6 meses ahorrando. Nunca te he pedido nada. Y te agradezco que no seas una carga», dijo, como si fuera un cumplido. Me quedé en silencio, procesando esas palabras. «No seas una carga», como si mi existencia fuera, en el mejor de los casos, neutral. 2 días después, el domingo por la mañana, vi el recibo sobre la mesa de la cocina. Transferencia bancaria. Cuenta de Diego. 15.000 pesos. Concepto: Congreso Nacional de Cirugía Cardiovascular. Mi cerebro se desconectó. Tomé el recibo con manos temblorosas. La fecha: viernes 13 de octubre. El mismo día que me había dicho que no tenía dinero. Cuando Diego bajó a desayunar, fresco, sonriente, oliendo a loción cara, lo confronté. «¿Mamá te dio 15.000 pesos?» Diego se sirvió café, incómodo. «Sí, para el congreso en Guadalajara. Es importante para mi especialización». Yo le pedí prestados 900 pesos. Me dijo que no tenía. «Bueno». Diego removió su café lentamente. «Supongo que son prioridades diferentes, Renata. Prioridades diferentes». Ahí estaba, la verdad sin filtro. ¿Y mis prioridades no importan? No es personal, es solo que mamá invierte en lo que da frutos seguros. Lo miré como si lo viera por primera vez. Mi hermano, el hijo de oro, tan acostumbrado a ser la prioridad que ni siquiera veía la crueldad en sus palabras. ¿Frutos seguros? ¿Eso soy yo para ella? ¿Una inversión de riesgo? Renata, no lo tomes así. ¿Cómo quieres que lo tome? Mamá entró a la cocina en ese momento. Vio el recibo en mi mano y palideció. Renata, mentiste. Mi voz sonó extrañamente calmada. Me miraste a los ojos y mentiste. Yo no te mentí. Dije que no tenía para prestarte. Y es verdad. Ese dinero ya estaba comprometido con Diego. ¿Y no podías decir eso? ¿No podías ser honesta? Ya basta. Mamá levantó la voz. Estoy harta de tu actitud. Diego tiene un futuro por delante.
Tú solo quieres tomar cursos que no te van a llevar a ningún lado. Las palabras cayeron como piedras. Cursos que no me van a llevar a ningún lado, repetí lentamente. Eres mujer, Renata. Vas a casarte, vas a tener hijos. ¿De qué te va a servir administración hotelera? Y ahí estaba. El mapa completo de mi vida según mi madre. Casarme, tener hijos, desaparecer. ¿Y si no quiero eso? ¿Y si quiero construir algo mío? Entonces estás siendo egoísta. Egoísta. Por querer algo, por pedirlo, por existir fuera de su plan. Diego intentó mediar. Mamá, tal vez podríamos... Tú cállate, le dije. Esto no es contigo. Claro que es conmigo, respondió ofendido. Soy parte de esta familia. No, tú eres el centro de esta familia. Yo soy la periferia. Mamá me miró con esos ojos cansados. Si tanto te molesta, Renata, eres libre de irte. El silencio fue absoluto. ¿Qué dijiste? Que eres libre de irte. Nadie te obliga a estar aquí. Diego se puso incómodo. Mamá, no creo que... No, dije. Está bien, tiene razón. Subí a mi cuarto. Saqué la maleta que estaba arriba del ropero. Empaqué ropa, documentos, mis libros, los 2.100 pesos ahorrados, el anillo de abuela Socorro. Tardé 20 minutos. Cuando bajé con la maleta, mamá estaba sentada a la mesa, rígida. No tienes que irte así, dijo sin mirarme. Sí tengo. Eres una ingrata. Tal vez, pero ya no voy a ser invisible. Diego estaba en la puerta de su cuarto, observando. Nuestros ojos se encontraron. Pude haber dicho algo. Pude haber esperado que me detuviera. Pero él solo desvió la mirada, como siempre. Cerré la puerta de esa casa y caminé hacia la terminal de autobuses. Nadie me siguió. Nadie me llamó. Y cuando el autobús arrancó hacia la Ciudad de México, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero no miré atrás. Hace 3 meses, mamá me llamó por primera vez en 14 años. Tu hermano se casa. Sería lindo que vinieras. Fría, obligada, como si me hiciera un favor. Acepté ir, no por ellos, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo. El teléfono sonó un martes a las 10 de la mañana. Estaba revisando los planos de renovación para Casa de las Bugambilias cuando vi el número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas sin identificar, pero algo, intuición, curiosidad, masoquismo, me hizo deslizar el dedo para responder. ¿Bueno? Silencio. Respiración. Luego, Renata, soy yo. La voz de mamá, más vieja, más delgada, pero inconfundible. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí cómo el aire se atoraba en mi garganta. Mamá, tu hermano se va a casar. Sin preámbulos, sin cómo estás, sin te he extrañado, directo al punto. Ah, felicidades para él. Sería lindo que vinieras, a la fiesta de compromiso. Lindo, no importante, no necesario. Lindo. No creo que sea buena idea. Renata, ya pasaron 14 años. Es tiempo de dejar las cosas atrás. Dejar las cosas atrás. Como si el abandono emocional tuviera fecha de caducidad. Como si pudiera borrarse con una invitación fría por teléfono. ¿Diego quiere que vaya? ¿O tú decidiste por él? Silencio incómodo. Es una fiesta familiar. Deberías estar. Hace 14 años dejé de ser familia para ustedes. No digas eso. Sigues siendo mi hija. Hija. La palabra sonaba extraña viniendo de ella. Técnicamente correcta. Emocionalmente vacía. Debí colgar. Debí decir que no. Debí proteger la paz que tanto me costó construir. Pero había algo en mí, esa niña de 9 años que todavía esperaba ser vista, que necesitaba volver, no por reconciliación, sino por cierre. ¿Cuándo es? Me dio la fecha. El lugar. Hotel Paraíso Escondido. Mi hotel. No lo sabía. Claro que no lo sabía. Está bien, iré. Gracias, Renata. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono durante 10 minutos. Patricia, mi asistente,
Entró con café y me encontró inmóvil. ¿Estás bien? Mi hermano se casa. Y... en mi hotel, sin saber que es mío. Patricia, que me conocía mejor que nadie, entendió inmediatamente. Oh, no. Oh, sí. ¿Quieres que investigue a la novia? Lo dije como broma, pero Patricia ya estaba tomando notas. Dame su nombre completo. Valeria Cortés Miranda. 2 semanas después, Patricia entró a mi oficina con un folder abultado y una expresión que no le había visto nunca. Necesitas sentarte para esto. Abrí el folder. Lo primero que vi fue una foto de Valeria en Instagram. Perfecta, sonriente, con Diego abrazándola. El pie de foto decía, con mi futuro para siempre. Pero no era eso lo perturbador. Era el resto del folder. Blessed. Esteban Cortés Miranda, padre de Valeria, empresario inmobiliario, o mejor dicho, estafador inmobiliario con licencia. La lista de demandas era obscena. Despojo ilegal de terrenos en zona turística de Oaxaca. 23 familias afectadas. Fraude en venta de propiedades inexistentes. 15 demandas activas. Extorsión a pequeños comerciantes. 8 testimonios. Asociación con prestanombres para evadir impuestos. Investigación fiscal en curso. Pero lo que hizo que mi sangre se congelara fue el siguiente documento. Un terreno en Cuernavaca, despojado a la familia Mendoza en 2019 mediante documentos falsificados. El terreno donde ahora estaba uno de mis hoteles, Casa de las Bugambilias. Yo lo había comprado legalmente. Había verificado cada documento. Pero el terreno original había sido robado por el padre de Valeria 3 años antes de que yo lo adquiriera del propietario legal. La familia Mendoza había perdido todo, y Esteban Cortés se había embolsado 2.3 millones de pesos en la transacción ilegal. Seguí leyendo. Mónica Sandoval de Cortés, madre de Valeria, con un historial igual de turbio, lavado de dinero, cuentas offshore, sociedades fantasma. Esta familia no tenía negocios, tenía esquemas, y Valeria, Patricia había conseguido, no pregunté cómo, capturas de pantalla de una conversación privada entre Valeria y su mejor amiga, Daniela. Valeria, ya está. El doctor mordió el anzuelo. Daniela, ¿en serio te vas a casar con él? Es tan... básico. Valeria, es mi boleto de salida. Papá está hasta el cuello en demandas. Necesito un plan B. El doctor es perfecto. Familia humilde, impresionable, con ego frágil. En 2 años lo tengo firmando propiedades a mi nombre. Cuando todo colapse con papá, yo estaré protegida. Daniela. Genio malvado, jajaja. Valeria. Se llama supervivencia, amiga. Leí la conversación 3 veces. Mi hermano no era su amor, era su póliza de seguro. Seguí investigando. Contraté a un investigador privado. En 3 semanas tenía todo. Documentos que probaban fraudes. Testimonios de familias arruinadas dispuestas a hablar. Evidencia bancaria de transferencias sospechosas. Y esos mensajes. Esos malditos mensajes donde Valeria hablaba de Diego como si fuera un activo adquirible. Una noche, sola en mi oficina, contemplé todo el material extendido sobre mi escritorio. Podía llamar a Diego, advertirle, mostrarle la evidencia, pero ¿me escucharía? ¿O seguiría siendo la hermana amargada que nunca superó el pasado? Decidí algo mejor. Decidí que la verdad se revelaría sola, en público, donde no pudiera ser ignorada. Preparé 3 USB idénticos con toda la información, uno en mi bolso, otro en la caja fuerte, otro con mi abogada. Contacté a 2 familias afectadas por los fraudes de Esteban. Les ofrecí apoyo legal gratuito si estaban dispuestas a confrontarlo en persona. Aceptaron, y contraté seguridad adicional para la fiesta, con instrucciones específicas, grabar todo. Si Diego iba a casarse con una mentira, que al menos supiera que tuvo oportunidad de saber la verdad. Aunque viniera de mí, aunque no me creyera, al menos lo sabría. Contraté a un investigador privado. En 2 semanas tenía todo. Documentos, testimonios, grabaciones.
La familia Cortés había arruinado a más de 20 familias con sus estafas. Pero lo que me rompió fue descubrir que Valeria se acercó a Diego intencionalmente. El investigador se llamaba Mauricio Treviño, 52 años, exagente del Ministerio Público, con cara de haber visto demasiado y creído muy poco. Me lo recomendó mi abogada, Elena, con una advertencia. Es caro, pero encuentra lo que nadie más puede. Nos reunimos en mi oficina un jueves por la tarde. ¿Qué necesitas?, preguntó directo, sin preámbulos. Todo sobre la familia Cortés Miranda. Esteban, Mónica, Valeria. Finanzas, propiedades, demandas, relaciones, todo. ¿Para qué? Mi hermano se va a casar con la hija. Mauricio me estudió con ojos que habían interrogado a criminales. ¿Y crees que hay algo turbio? Sé que hay algo turbio. Solo necesito pruebas. Las pruebas cuestan. No es problema. Le transferí 85,000 pesos como anticipo. 2 semanas después, tenía un informe de 247 páginas. Lo leí completo en una noche. No dormí. Esteban Cortés no era solo un estafador. Era sistemático, metódico. Llevaba 20 años perfeccionando su esquema. 1. Identificar terrenos valiosos con dueños vulnerables, ancianos, familias en crisis económica. 2. Falsificar documentos o explotar vacíos legales. 3. Intimidar con abogados o amenazas veladas. 4. Vender rápido antes de que las víctimas pudieran reaccionar. 5. Lavar el dinero a través de empresas fantasma registradas a nombre de Mónica o prestanombres. 20 familias arruinadas. Algunas habían perdido terrenos heredados de generaciones. Otras habían invertido ahorros de toda una vida en propiedades que resultaron ser fraude. Mauricio había conseguido testimonios escalofriantes. Héctor Zamora, 68 años. Esteban Cortés me quitó el terreno que mi padre compró en 1973. 40 años trabajando esa tierra para dejarles algo a mis nietos. Ahora no tienen nada. Y yo no puedo dormir sabiendo que fallé. Beatriz Sánchez, 54 años. Perdimos 850,000 pesos en un desarrollo que nunca existió. Fue nuestro retiro. Ahora mi esposo trabaja de guardia nocturno a los 63 años porque no tenemos pensión. Cada testimonio era una puñalada. Pero lo peor vino después. Mauricio había rastreado la cronología de la relación entre Valeria y Diego. No se conocieron por casualidad. Valeria había investigado a Diego. En su computadora personal, que Mauricio accedió mediante métodos que prefiero no saber, había una carpeta llamada Plan D. Dentro, información sobre Diego. Su perfil de Facebook completo, descargado. Fotos de su clínica. Artículos sobre sus conferencias médicas. Búsquedas en Google sobre ¿cuánto gana un cirujano cardiovascular en México? Y un documento Word titulado Perfil objetivo. Lo abrí con manos temblorosas. Perfil objetivo. Diego Méndez Ruiz, edad 32, profesión, cirujano cardiovascular, ingresos estimados, 85,000, 120,000 pesos mensuales. Familia, clase media baja, madre viuda, Estela Ruiz, hermana ausente, irrelevante. Perfil psicológico, ego elevado, necesidad de validación. Creció siendo el hijo perfecto. Vulnerable a admiración femenina. No acostumbrado a que lo cuestionen. Estrategia de acercamiento. Interés genuino en su trabajo. Halagar su inteligencia. Mostrar admiración. Ser la mujer perfecta que complementa su imagen de éxito. Objetivo final. Matrimonio en máximo 18 meses. Acceso a sus ingresos. Firmas en propiedades conjuntas. Separación de bienes solo después de asegurar 3 propiedades a mi nombre. Fecha de inicio, marzo 2024. Estado. En progreso. Compromiso asegurado para diciembre 2024. Tuve que dejar de leer. Mi hermano no era una persona para Valeria. Era un proyecto. Una inversión. Un medio para un fin. Y lo más desgarrador. Ella lo había planeado todo con precisión quirúrgica. Sabía exactamente qué botones presionar. Sabía que Diego, acostumbrado a ser admirado,
caería ante alguien que lo tratara como el héroe que siempre creyó ser. Mauricio me había conseguido también las conversaciones completas con su amiga Daniela. Había más. Valeria. Su mamá es una idiota. Le creo todo. Le dije que mi familia es empresaria exitosa y casi llora de emoción. Cree que su hijo se está elevando de clase. Daniela. ¿Y si investigan? Valeria. No van a investigar. Son humildes. Para ellos, tener dinero significa automáticamente que eres buena persona. Además, Diego está tan enamorado que no ve nada más allá de mi cara. Daniela. Eres terrible, jajaja. Valeria. Soy práctica. La diferencia entre mí y otras mujeres es que yo sé lo que quiero y hago lo necesario para conseguirlo. Sentí náuseas, pero seguí leyendo. Necesitaba saberlo todo. Había más conversaciones. Valeria quejándose de tener que soportar las reuniones familiares con mamá. Riéndose de lo anticuada que era nuestra casa. Burlándose de los regalos modestos que Diego le daba con tanto amor. Valeria. Me regaló un collar de plata. Le dije que era hermoso y lo guardé en el cajón de la basura sentimental. Daniela. Pobrecito, jajaja. Valeria. Pobrecito nada. Eligió ser médico en hospital público en vez de privado. Eso es mediocridad autoinfligida. Pero bueno, para eso estoy yo, para mejorarlo. Cerré la computadora. Patricia entró con café. Me miró y supo. ¿Tan mal? Peor. Le mostré todo. Leyó en silencio. Cuando terminó tenía lágrimas de rabia en los ojos. ¿Se lo vas a decir? No. ¿Qué? Se lo voy a mostrar. A él, a mamá, a todos, en la fiesta. Renata. Llevo 14 años siendo la hermana que fracasó, la que se fue, la invisible. Ahora voy a ser la que les salvó de un desastre. Y van a tener que verme. Van a tener que escucharme, aunque no quieran. Patricia asintió lentamente. ¿Qué necesitas? Pasamos los siguientes días preparando todo con precisión militar. 1. 3 USB con evidencia completa. Documentos legales, conversaciones, testimonios, fotos. 2. Contacto directo con Héctor Zamora y Beatriz Sánchez, 2 de las víctimas más afectadas. Les ofrecí apoyo legal completo y transporte a la fiesta. Aceptaron. 3. Coordinación con mi abogada Elena para tener contactos en la Fiscalía Anticorrupción listos para actuar. 4. Seguridad adicional en el hotel. Cámaras extras, personal de confianza, grabación completa del evento. 5. Presentación visual. Las pantallas del salón, normalmente usadas para fotos de los novios, reprogramadas para mostrar evidencia documental cuando yo diera la señal. Roberto, mi gerente, me preguntó: ¿estás segura de esto? Más segura que de cualquier cosa en mi vida. La noche antes de la fiesta, me quedé en mi oficina revisando cada detalle. El anillo de turmalina rosa brillaba en mi dedo bajo la luz de la lámpara. Abuela, susurré al aire, ojalá estuvieras aquí para ver esto. Pero en cierto modo, sabía que estaba. En ese anillo. En ese fuego que nunca se apagó. Mañana, la familia Cortés descubriría que subestimaron a la persona equivocada. Y Diego aprendería que el amor no es ciego. Es solo perezoso. Después de la humillación inicial, me quedé en silencio. Valeria siguió con sus comentarios venenosos. Que olía a comida barata, que mi ropa parecía de mercado ambulante. Los padres de Valeria, Esteban y Mónica, se rieron con superioridad. Me senté en una mesa al fondo del salón, la más alejada de la mesa principal, como correspondía a mi posición de familiar incómodo. Valeria no dejaba de mirarme, como quien vigila un insecto molesto que podría arruinar su evento perfecto. Cada 15 minutos, un comentario. Siempre lo suficientemente alto para que yo escuchara. Siempre lo suficientemente bajo para tener negación plausible. Qué lindo que Diego invite a todo tipo de personas, dijo a una tía. Demuestra que tiene buen corazón. Hay que ver cómo viste la gente que no está acostumbrada a estos lugares, comentó a una de sus damas de honor, mirando mi vestido color marfil.
Esteban Cortés, su padre, era un hombre de 60 años con el tipo de confianza que da el dinero mal habido. Traje italiano, reloj Rolex, dientes demasiado blancos para ser naturales. Se paseaba por el salón como si fuera suyo, palmeando hombros, riendo alto, disfrutando de su papel de suegro generoso. Mónica, la madre, era una versión envejecida de Valeria, rubia teñida, cirugías evidentes, sonrisa congelada en ese punto entre elegancia y desesperación. Llevaba un vestido dorado que costaba más que 3 meses de salario de mamá. Los vi acercarse a mi madre. «Señora Estela», dijo Esteban con voz untuosa, «qué gusto tenerla aquí. Diego es un hijo excepcional. Usted ha hecho un trabajo maravilloso». Mamá se sonrojó, halagada. «Gracias, don Esteban. Siempre traté de darle lo mejor». «Se nota. Los hombres de bien vienen de madres fuertes». Esteban le palmeó el hombro como quien felicita a un empleado. «Y qué alivio que finalmente se case con alguien de su nivel, ¿verdad? Nuestra Valeria viene de buena familia, empresarios, gente de bien». Mamá asintió, intimidada y orgullosa a la vez. Mónica agregó: «Vamos a cuidar muy bien a Diego. Va a tener todo lo que necesita. Una esposa educada, conexiones importantes, un futuro sólido». Subtexto: lo que ustedes nunca pudieron darle. Vi cómo mamá se encogía ligeramente, cómo su sonrisa se volvía más pequeña, cómo aceptaba, otra vez, que no era suficiente. Quise levantarme, quise gritarles que eran estafadores, que su buena familia era una cortina de humo para esconder fraude, pero me quedé sentada, esperando. Diego estaba radiante. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente le había costado 2 meses de salario. Se veía feliz, genuinamente feliz. Abrazaba a Valeria con una ternura que me dolió ver porque sabía que era real de su parte, y completamente manufacturada de la de ella. En un momento, nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Esta vez no desvió la vista inmediatamente. Me miró por 3 segundos completos. Vi algo en sus ojos. Culpa, incomodidad, curiosidad. Luego Valeria lo jaló del brazo, susurrando algo en su oído. Él rió, y me olvidó, como siempre. Pasaron 40 minutos. Los meseros comenzaron a servir los aperitivos. El cuarteto de cuerdas tocaba algo de Vivaldi. Todo perfecto, todo elegante. Todo pagado por la familia Cortés. O eso creían ellos. Valeria se acercó a mi mesa, sola, con 2 copas de champán en las manos. Se sentó frente a mí sin ser invitada. «Renata, ¿verdad?» «Sí, qué bueno que viniste». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Diego mencionó que ustedes no son muy cercanas. Han pasado años. Entiendo, las familias a veces se distancian, especialmente cuando hay diferencias de vida». Miró mi vestido de nuevo, evaluando. «Pero es lindo que hayas hecho el esfuerzo de venir. Estoy segura de que encontrar algo apropiado que ponerte fue todo un reto». Ahí estaba, el golpe directo. Bebí mi champán lentamente. Encontré algo. Se nota. Rió, suave. «Bueno, lo importante es la intención, ¿no? No todos pueden darse el lujo de comprar en boutiques. Y está bien. Diego siempre dice que valora la humildad. Qué afortunado es». Valeria se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Mira, seamos honestas entre nosotras. Sé que probablemente esto es difícil para ti. Ver a tu hermano ascender de clase social, casarse bien, tener un futuro brillante, debe ser incómodo. ¿Por qué sería incómodo? Porque tú no lograste lo mismo. Y está bien, Renata. No todos nacemos con las mismas capacidades. Algunos estamos hechos para grandes cosas, otros para cosas más simples». La miré en silencio, estudiando cada microexpresión. El ligero temblor en su sonrisa perfecta. La forma en que sus dedos apretaban la copa de champán con demasiada fuerza. La manera en que sus ojos revisaban constantemente el salón, verificando que todos la vieran siendo encantadora.
Esta mujer no era fuerte. Era frágil disfrazada de cristal caro. Tienes razón, dije finalmente. No todos nacemos con las mismas capacidades. Valeria sonrió, creyendo que había ganado. Me alegra que lo entiendas. Y oye, si necesitas trabajo, conozco familias que buscan servicio doméstico. Con tu experiencia en lo que sea que hagas, seguro hay algo. Servicio doméstico. Respiré hondo. El anillo de turmalina rosa pesaba en mi dedo. Es muy amable de tu parte. Para eso estamos. La familia cuida a la familia, aunque sea extendida. Se levantó, alisando su vestido. Disfruta la fiesta, Renata. No todos los días entras a un lugar como este, ¿verdad? Se alejó antes de que pudiera responder. Vi cómo volvía con Diego, cómo le susurraba algo que lo hizo reír, cómo lo besaba en la mejilla con una pose perfecta para las fotos. Mi teléfono vibró. Mensaje de Roberto. ¿Ya? Miré mi reloj. 7:47 p.m. Respondí. Todavía no. Espera mi señal. Quería que todo estuviera lleno, que todos los invitados estuvieran presentes, que la felicidad estuviera en su punto máximo, para que la caída fuera más devastadora. 5 minutos después, Esteban pidió atención. Golpeó su copa con un cuchillo. El salón se silenció. Familia, amigos, queridos invitados. Comenzó con voz de político ensayado. Qué honor estar aquí celebrando el compromiso de nuestros hijos. Diego es un hombre excepcional, y nuestra Valeria es, bueno, es nuestra princesa. Risas corteses. Quiero que brindemos por ellos, por su futuro brillante, por el éxito que viene de la combinación perfecta, amor, respeto y... Hizo una pausa dramática. Las familias correctas uniéndose. Las familias correctas. Mamá levantó su copa, sonriendo. Diego también. Valeria brillaba. Todos brindaron, todos menos yo. Y entonces sucedió. Roberto apareció en la entrada del salón. Caminó directo hacia donde estaba mamá, con un sobre en la mano y expresión profesional. Disculpe la interrupción, señora Estela, dijo lo suficientemente alto para que varios escucharan. Hay un problema técnico con el pago del evento. Necesitamos que la dueña del hotel autorice la extensión de crédito para continuar con el servicio. Mamá palideció. ¿Qué? Pero... Don Esteban dijo que él pagaba todo. Esteban se acercó, irritado. ¿De qué está hablando? Ya pagué el anticipo. El anticipo, sí, señor, pero el saldo debe liquidarse esta noche según contrato. Y la tarjeta que proporcionó fue rechazada. Eso es imposible. Intente de nuevo. Ya lo hicimos 3 veces, señor. Por eso necesitamos que la dueña autorice. Mamá miró a su alrededor, perdida. Pero yo no conozco a la dueña. Roberto la miró con calma profesional. Está aquí, señora. Me levanté despacio, muy despacio. Cada ojo en el salón se volvió hacia mí. Caminé hacia ellos con pasos medidos. Mis tacones resonaban en el silencio absoluto. No hay problema, Roberto, dije con voz clara. Yo autorizo. Me levanté despacio, dejando que el silencio llenara el salón. No hay problema, Roberto. Yo autorizo. Las caras de confusión fueron un poema. ¿Tú? Valeria soltó una risa nerviosa. ¿Tú autorizas qué? El silencio en el salón era tan denso que podía escucharse la respiración colectiva. 120 personas mirándome, esperando que esto fuera un malentendido, un error, una broma. Caminé hacia el centro, donde estaban mamá, Diego, Valeria y sus padres. Roberto se hizo a un lado, dejándome el escenario. Autorizo el crédito, repetí, mirando directamente a Valeria. En mi hotel. Soy la dueña de Paraíso Escondido. Valeria soltó una risa nerviosa, aguda. ¿Tú? ¿Tú autorizas qué exactamente? Lo que escuchaste. Este hotel es mío. Las 3 torres, los 2 restaurantes, el spa, los jardines, todo. Hice una pausa.
incluyendo este salón donde celebran su compromiso. Diego me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Renata, ¿de qué estás hablando? De que llevo 14 años construyendo esto mientras ustedes me creían fracasada en la capital. Mamá se aferró a la mesa. Su rostro había perdido todo el color. Eso no puede ser. Esteban intentó recuperar el control. Miren, no sé qué tipo de juego es este, pero no es un juego, don Esteban. Roberto, ¿puedes traer los documentos? Roberto sacó una carpeta del sobre. Escrituras. Documentos legales. Mi nombre en cada uno. Los pasé uno por uno frente a mamá. Ella los tomó con manos temblorosas. Leyó. Volvió a leer. Sus labios se movían sin emitir sonido. Renata, susurró. ¿Cómo? Trabajando, ahorrando, invirtiendo, haciendo todo lo que ustedes dijeron que nunca lograría. Diego seguía en shock. Pero dijiste que trabajabas en una cafetería. Trabajé en una cafetería, hace 12 años. Después abrí mi primer hotel. Luego el segundo. Este es el tercero. Valeria seguía de pie, rígida. Su sonrisa perfecta comenzaba a resquebrajarse. Qué conveniente. La hermana pobre resulta ser rica. ¿Cuánto pagaste por este numerito? No es un numerito, Valeria. Y hablando de conveniencias, hice una señal a Roberto. Las luces del salón se atenuaron ligeramente. Las 3 pantallas gigantes que habían mostrado fotos románticas de Diego y Valeria se encendieron. Primero aparecieron documentos, demandas judiciales, nombres de familias despojadas, fotos de terrenos robados. ¿Qué es esto? Esteban avanzó hacia mí, amenazante. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Mostrando la verdad sobre tu familia. 20 años de fraudes inmobiliarios, 23 familias despojadas, 15 demandas activas por estafa. Mónica ahogó un grito. Esto es difamación. Voy a demandarte. Adelante. Tengo cada documento verificado por notario y fiscalía. ¿Quieres que sigamos? En las pantallas comenzaron a aparecer testimonios. Fotos de familias arruinadas. Uno de ellos era Héctor Zamora, el anciano de 68 años. Su rostro llenó la pantalla. Esteban Cortés me robó el terreno que mi padre compró en 1973. 40 años de trabajo. Ahora mis nietos no tienen herencia. Murmullos en el salón. La gente comenzaba a buscar sus teléfonos, a susurrar. Diego miraba las pantallas, luego a Esteban, luego a Valeria. ¿Qué es esto? Valeria, tu padre. Son mentiras. Valeria escupió las palabras. Está celosa. Está inventando todo esto porque no soporta vernos felices. ¿Celosa? La palabra casi me hizo reír. Valeria, tengo 3 hoteles y una vida que construí sola. ¿De qué exactamente debería estar celosa? De mí, de que Diego me eligió a mí, no a ti, no a su familia mediocre. No me eligió a mí, la interrumpí. Te eligió él, porque tú lo elegiste primero, estratégicamente. Otra señal. Las pantallas cambiaron. Aparecieron las capturas de pantalla, conversaciones entre Valeria y Daniela. La primera conversación. Valeria. Ya está. El doctor mordió el anzuelo. Daniela. ¿En serio te vas a casar con él? Valeria. Es mi boleto de salida. El doctor es perfecto. Familia humilde, impresionable, con ego frágil. En 2 años lo tengo firmando propiedades a mi nombre. El salón explotó en murmullos. Diego dio un paso atrás, como si las palabras fueran golpes físicos. No, no puede ser. Sigue, dije fríamente. Más mensajes aparecieron. Valeria. Su mamá es una idiota. Le creo todo. Valeria. Me regaló un collar de plata. Plata. Lo guardé en el cajón de la basura sentimental. Valeria. Cree que me está elevando de clase. No sabe que para mí, casarme con él es bajar. Mamá ahogó un sollozo. Se cubrió la boca con la mano. Diego estaba pálido como papel. Valeria, dime que esto no es real. Dime que es falso.
Valeria lo miró con ojos de animal acorralado. Buscó palabras, excusas, pero no había defensa posible contra sus propias palabras. Diego, yo... Es sacado de contexto. ¿Sacado de contexto? La voz de Diego tembló. ¿Llamar a mi madre idiota está sacado de contexto? ¿Decir que soy tu boleto de salida? Estaba bromeando con mi amiga. ¿Por 2 años? ¿Toda nuestra relación fue una broma? En las pantallas apareció el documento final. El perfil que Valeria había creado sobre Diego. Su objetivo. Sus ingresos calculados. Su perfil psicológico. Perfil psicológico. Ego elevado. Necesidad de validación. Vulnerable a admiración femenina. Diego leyó en silencio. Vi cómo algo se rompía dentro de él. Cómo su rostro pasaba de shock a dolor, de dolor a humillación, de humillación a rabia. Me investigaste, dijo, casi sin voz. Hiciste un perfil de mí, como un proyecto. Diego, escúchame. ¿Alguna vez me amaste? Silencio. Ese silencio fue la respuesta más honesta que Valeria dio en toda la noche. Diego se quitó el anillo de compromiso. Lo miró como si fuera algo ajeno, contaminado. Lo puso en la mesa con un clic que resonó en todo el salón. Se acabó. Diego, espera. Valeria intentó tomarlo del brazo. Él se apartó. No me toques. No vuelvas a tocarme. Esteban, viendo su castillo de naipes colapsar, trató de retomar control. Esto es un montaje, una venganza de esta mujer resentida. Un montaje, dije. ¿Quieres que llamemos a las familias que estafaste? Porque están aquí. 2 de ellas, esperando afuera. Esteban palideció. Hice otra señal a Roberto. Las puertas del salón se abrieron. Las puertas del salón se abrieron. Entraron 2 agentes de la Fiscalía Anticorrupción y 3 abogados. Familia Cortés, tenemos orden de comparecencia por fraude agravado y despojo. Esteban intentó huir, pero la seguridad del hotel bloqueó las salidas. Los agentes llevaban trajes oscuros y la clase de expresión que viene de haber visto demasiada corrupción y muy poca justicia. La fiscal encargada era una mujer de unos 45 años, cabello corto, mirada que cortaba vidrio. Buenas noches, dijo con voz profesional. Agente fiscal Carla Domínguez, Fiscalía Anticorrupción del Estado de México. Estamos buscando a Esteban Cortés Miranda y Mónica Sandoval de Cortés. El salón había entrado en un silencio sepulcral. 120 personas conteniendo la respiración. Esteban retrocedió instintivamente. Esto es un error, un malentendido. No hay malentendido, señor Cortés. Tenemos orden de comparecencia por fraude agravado, despojo ilegal de propiedades, lavado de dinero y asociación delictuosa. Necesitamos que nos acompañe. No voy a ningún lado. Esto es un circo armado por esta mujer. Señaló hacia mí con dedo tembloroso. La fiscal me miró. ¿Es usted Renata Méndez Ruiz? Sí. Gracias por su colaboración con la investigación. La evidencia que proporcionó fue determinante para que se emitieran las órdenes. Mónica comenzó a llorar. No lágrimas elegantes, sollozos histéricos que arruinaban su maquillaje perfecto. No pueden hacernos esto, somos gente respetable. Señora, tiene derecho a guardar silencio, le recomiendo que lo use. Esteban intentó moverse hacia la salida lateral. 2 guardias de seguridad, mis guardias, bloquearon su camino. Apártense, ordenó. No tienen autoridad. Trabajan para el hotel, señor Cortés, dijo Roberto con calma glacial, y la dueña del hotel ha dado instrucciones de colaborar completamente con las autoridades. Esteban me miró con odio puro. Esto no va a quedar así. Tengo abogados. Tengo contactos. Lo corregí. Tenía contactos, hasta que la fiscalía congeló sus cuentas esta tarde. O no revisó su teléfono. Su abogado renunció hace 3 horas. Vi cómo la realidad lo golpeaba, cómo sus hombros se encogían, cómo su máscara de empresario exitoso
se desmoronaba revelando al estafador asustado debajo. En ese momento, las puertas se abrieron de nuevo. Entraron Héctor Zamora y Beatriz Sánchez, las dos víctimas que había contactado. Héctor tenía 68 años, pero caminaba con la dignidad de alguien que ha perdido todo excepto sus principios. Llevaba su mejor traje, viejo pero limpio, y en su mano sostenía una carpeta con documentos amarillentos. Beatriz, de 54, tenía ojos que habían llorado demasiado, pero ahora ardían con determinación. Se plantaron frente a Esteban. ¿Me recuerda? Héctor habló con voz que temblaba de emoción contenida. Héctor Zamora, usted me robó el terreno de mi familia en Oaxaca, 40 años de trabajo, mi única herencia para mis nietos. Esteban desvió la mirada. Yo no recuerdo. ¿No me recuerda? Fui a su oficina 12 veces rogándole que reconsiderara. Me echó a la calle con sus guardias. La voz de Héctor se quebró. Mi nieto tiene 8 años. Le prometí que tendría un futuro mejor. Y por su culpa, ahora no tengo nada que dejarle excepto la historia de cómo un hombre sin escrúpulos nos destruyó. Beatriz dio un paso adelante. Mónica, usted fue quien me vendió el desarrollo turístico. Me mostró planos hermosos. Me prometió retornos de inversión. Nos quitó 850,000 pesos. Nuestros ahorros de 30 años. Mi esposo tiene 63 años y trabaja de guardia nocturno porque ya no tenemos retiro. Mónica no podía mirarla. Se cubría el rostro, llorando. Mírenos, exigió Beatriz. Nos quitaron la dignidad. Lo mínimo que pueden hacer es mirarnos a la cara. La fiscal intervino. Señor Cortés, señora Cortés, es momento de irse. Si cooperan, esto será más fácil para todos. Esteban, finalmente derrotado, se dejó esposar. Mónica sollozaba mientras le ponían las esposas también. Mientras los sacaban del salón, Esteban se volteó hacia mí. ¿Por qué? ¿Qué ganabas con esto? Lo miré directo a los ojos. Justicia. Algo que tú nunca entenderás. Arruinaste la vida de mi hija. No. Tú arruinaste la vida de tu hija cuando la criaste creyendo que podía robar y mentir sin consecuencias. Yo solo encendí la luz. Se lo llevaron. El salón seguía en silencio absoluto. Los invitados no sabían si irse, si quedarse, si fingir que nada había pasado. Valeria estaba de pie, sola, en medio del salón. Su vestido de encaje champán que había costado 45,000 pesos ahora parecía un disfraz ridículo. Su maquillaje perfecto corría por lágrimas que no podía controlar. Me miró con un odio tan puro que casi me dio lástima. Casi. Espero que estés feliz, escupió las palabras. Destruiste mi vida. No, yo expuse tu vida. Tú la destruiste sola cuando decidiste que las personas son mercancía. Diego me amaba. Diego amaba una mentira, y se merecía saber la verdad. Valeria se acercó, temblando. ¿Sabes qué? Tienes razón. Lo planifiqué todo. Cada palabra, cada gesto, cada te amo. ¿Y sabes por qué funcionó? Porque Diego es exactamente tan superficial y necesitado como calculé que sería. Porque tu familia es exactamente tan mediocre como pensé. Porque todos ustedes son tan predecibles que fue aburrido. Y aún así, dije suavemente, perdiste. Eso la rompió. Cayó de rodillas, sollozando, mientras sus amigas, las damas de honor vestidas de durazno, se alejaban lentamente, avergonzadas de ser vistas con ella. Elena, mi abogada, apareció a mi lado. Los Cortés van a enfrentar cargos penales. Con la evidencia que proporcionaste y los testimonios de las víctimas, estamos hablando de 8 a 15 años de prisión para Esteban. Mónica probablemente enfrente 5 a 8 como cómplice. Asentí. ¿Y las familias afectadas? Estamos iniciando procesos de restitución. No va a ser fácil, pero al menos tienen un caso sólido ahora. Héctor se acercó a mí. Sus ojos estaban húmedos. Señorita Renata, no sé cómo agradecerle. No me agradezca, solo hice lo correcto. Llevamos 5 años peleando solos.
Nadie nos escuchaba, nadie nos creía. Tomó mi mano entre las suyas, ásperas de trabajo. Usted nos devolvió la dignidad. Beatriz también se acercó. Mi esposo podrá dormir esta noche, por primera vez en 3 años. Las dejé llorar. Les di lo único que podía: presencia y escucha. Cuando se fueron, me quedé parada en medio del salón. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar hace tiempo. Los invitados comenzaban a salir, susurrando, evitando mi mirada. Y entonces vi a mamá. Estaba sentada en una silla, pequeña, rota, mirando al vacío. Diego estaba a su lado, con el rostro enterrado en las manos. Era momento de la conversación que llevaba 14 años evitando. En cuestión de minutos, la fiesta de compromiso se convirtió en un operativo policial. Esteban fue arrestado. Mónica colapsó en llanto histérico. Y Valeria. Valeria me miró con un odio tan puro que casi sentí lástima. Todo lo que construiste con mentiras, le dije, se acaba hoy. Los invitados se fueron en oleadas silenciosas. Nadie sabía qué decir. Algunos me miraban con respeto recién descubierto, otros con miedo, como si pudiera exponer sus propios secretos. Las tías susurraban entre ellas. Escuché fragmentos. Siempre fue rara, pero ¿quién lo diría? La familia Cortés, qué vergüenza. Pobre Diego, qué humillación. Roberto coordinaba la salida con eficiencia profesional. Los meseros recogían copas abandonadas. El cuarteto de cuerdas guardaba sus instrumentos. La fiesta perfecta se deshacía como azúcar en agua. Valeria seguía de rodillas en medio del salón. Una de sus amigas, la del cabello platinado, intentó ayudarla a levantarse. «No me toques». Valeria la apartó violentamente. «Ninguna de ustedes me toque». Las damas de honor retrocedieron. Una a una se fueron. La dejaron sola. Valeria finalmente se levantó, tambaleante en sus tacones de diseñador. Su maquillaje era una mancha oscura bajo sus ojos. Me miró una última vez. «Vas a arrepentirte de esto». «No», dije simplemente. «No lo haré». Salió del salón con lo poco de dignidad que le quedaba. Me quedé sola con mamá y Diego. El silencio era tan pesado que dolía respirar. Diego fue el primero en hablar. Tenía la voz rota, como si le hubieran arrancado algo por dentro. «¿Cuánto tiempo lo supiste?» 3 semanas. 3 semanas. Rió sin humor. 3 semanas sabías que la mujer que amo, que creí amar, me estaba usando. Y no dijiste nada. ¿Me hubieras creído? Silencio. Ambos sabíamos la respuesta. Probablemente no, admitió. Hubiera pensado que estabas celosa, que estabas inventando cosas por resentimiento. Por eso esperé. Por eso dejé que la verdad hablara por sí misma. Diego se levantó. Caminó hacia las ventanas que daban al jardín iluminado. Su reflejo en el vidrio parecía el de un extraño. Me investigó. Hizo un perfil psicológico, calculó cuánto gano. Su voz se quebró. Dijo que era predecible, que tenía ego frágil. ¿Así me ve la gente? ¿Así soy? No sé cómo te ve la gente, Diego. Sé cómo te vi yo, como el hijo que siempre tuvo todo mientras yo tenía nada. Como el hermano que me dejó ir sin pelear por mí. Como el hombre que desvió la mirada cuando su prometida me humilló públicamente hace 1 hora. Diego se giró. No sabía qué hacer. Valeria puede ser intensa. Intensa. Esa es una forma de decir cruel. Lo sé ahora. Se pasó las manos por el cabello. ¿Por qué viniste? Después de todo, ¿por qué viniste a mi compromiso? Porque mamá llamó, y porque una parte de mí, la parte que tiene 8 años y todavía quiere ser vista, necesitaba saber si algo había cambiado. ¿Y cambió? Miré a mamá. Seguía sentada, callada, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. No lo sé todavía. Diego tragó saliva. Lo que dijiste sobre los hoteles.
¿Es verdad? ¿Realmente eres dueña de todo esto? Sí. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando ustedes dejaron de verme. Cuando decidí que si iba a ser invisible para mi familia, sería imposible de ignorar para el mundo. Renata. Su voz tembló. Lo siento. Por todo. Por no buscarte. Por asumir que habías fracasado. Por no verte. Las disculpas llegaban 14 años tarde. Pero llegaban. ¿Sabes qué es lo peor, Diego? Que Valeria tenía razón en algo. Tú eres predecible. No porque seas tonto, sino porque nunca tuviste que cuestionarte. Mamá te dio todo. Validó todo. Perdonó todo. Nunca tuviste que luchar por ser visto porque siempre estuviste en el centro. Diego absorbió las palabras como golpes. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con esto? No lo sé. No soy tu salvadora, Diego. Salvé a las familias que tu suegro destruyó. Te salvé de un matrimonio construido en mentiras. Pero tu vida, esa es tu responsabilidad. Mamá finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. Renata, ¿puedes perdonarme? Me volteé hacia ella. Estaba pequeña, frágil, nada parecida a la mujer imponente de mi infancia. No lo sé, mamá. Honestamente, no lo sé. Fui una mala madre contigo. Sí, lo fuiste. Mi franqueza la hizo llorar más fuerte. No sabía cómo. ¿Tu papá murió y yo estaba tan asustada? Diego era más fácil. Nunca cuestionaba. Nunca exigía. Tú siempre querías más. Siempre preguntabas por qué y yo no tenía respuestas. Entonces debiste decirlo. Debiste decir, no sé, mija, estoy asustada también, pero en lugar de eso, me hiciste invisible. Lo sé. Mamá se cubrió el rostro. Lo sé, y me arrepiento cada día. ¿Te arrepientes? ¿O te arrepientes porque descubriste que sí logré algo? La pregunta cayó como piedra en agua quieta. Mamá levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Ambas cosas. Me arrepiento de no haberte visto. Y me avergüenza que necesité verte así, exitosa, para darme cuenta de lo que perdí. Al menos era honesta. No sé si puedo perdonarte todavía, dije. 14 años es mucho tiempo, mucho silencio, mucho dolor. Lo entiendo. Pero respiré hondo. Tal vez podamos empezar de nuevo, despacio, sin promesas, sin expectativas. Mamá asintió llorando. Gracias. Eso es más de lo que merezco. Diego se acercó. ¿Y yo? ¿Hay espacio para mí también? Lo miré. Mi hermano. El hijo de oro ahora sin su corona. Depende de ti, Diego. Depende de si puedes verme como igual, no como competencia o como proyecto de caridad. Puedo intentarlo. Entonces inténtalo. Roberto apareció discretamente. Renata, ya casi está todo listo. ¿Quieres que cierre el salón? Sí, Roberto. Gracias. Miré a mamá y Diego. Tengo que terminar aquí, pero hay un café que abre temprano a 2 cuadras. Si quieren podemos desayunar mañana. Y hablar. De verdad hablar. Mamá se levantó, temblorosa. Estaré ahí. Diego asintió. Yo también. Los vi salir. Caminaban juntos pero separados, cada uno cargando el peso de sus propias revelaciones. Cuando el salón quedó vacío, me senté en una de las sillas. Patricia apareció con 2 copas de vino. Se sentó a mi lado sin decir nada. Bebimos en silencio. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. No lo sé. Vacía, llena, triste, victoriosa, todo al mismo tiempo. Hiciste lo correcto. Lo sé, pero lo correcto a veces duele también. Toqué el anillo de turmalina rosa. Pensé en abuela Socorro, en su voz diciéndome, no dejes que te apaguen. No me apagaron, ardí, brillé, sobreviví. Y ahora, finalmente, podía empezar a vivir sin el peso de ser invisible. Esa noche, sola en mi oficina del hotel, sostuve el anillo de turmalina entre mis dedos. Abuela Socorro tenía razón. El fuego nunca se apagó,
solo aprendió a arder en silencio. No hice esto por venganza. Lo hice porque 14 años atrás, una niña de 18 años salió de su casa sintiéndose invisible y necesitaba demostrar, aunque sea a ella misma, que valía. La oficina estaba a oscuras, excepto por la lámpara de escritorio. Afuera, el jardín del hotel brillaba con luces suaves. Todo en silencio. Todo en paz. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué una caja pequeña de madera. Dentro estaba la carta que había escrito a Abuela Socorro y nunca envié. La había escrito la noche antes de abrir mi primer hotel. La leí de nuevo. Abuela, hoy abrí Refugio del Sauce. 8 habitaciones. Un jardín con el sauce que te prometí. Estoy aterrada. ¿Y si fracaso? ¿Y si tenías razón en creer en mí, pero yo estaba equivocada? El anillo que me diste está en mi dedo. Lo miro cada vez que dudo. Y me acuerdo. El fuego no se apaga. Solo cambia de forma. Te extraño. Quisiera que estuvieras aquí para ver esto. Para decirme que estoy haciendo bien. O para decirme la verdad, como siempre hiciste. Gracias por verme cuando nadie más lo hacía. Tu nieta que arde en silencio. Renata. Doblé la carta con cuidado. La guardé de nuevo. El teléfono sonó. Era Elena, mi abogada. Renata, acabo de hablar con la fiscal. Esteban va a enfrentar 12 a 15 años. Mónica probablemente 7 a 10. Y hay más familias presentando demandas. Esto va a ser grande. ¿Las víctimas van a recibir restitución? No todo, pero algo. Es más de lo que tenían antes. Bien. ¿Cómo estás tú? Cansada, pero bien. Hiciste algo importante hoy, Renata. No solo por tu hermano, por todas esas familias. Lo sé. Cuando colgué, me quedé mirando mi reflejo en la ventana oscura. La mujer que me devolvía la mirada era fuerte, exitosa, independiente. Todo lo que la niña de 18 años soñó ser. Pero también estaba sola. Pensé en Diego, en su rostro roto cuando leyó el perfil psicológico que Valeria había hecho de él, en cómo sus manos temblaban cuando se quitó el anillo de compromiso. No sentí satisfacción por su dolor, solo una tristeza profunda por lo que pudo haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Pensé en mamá, en sus lágrimas, en su ¿puedes perdonarme? ¿Podía? Honestamente no lo sabía. El perdón no es un interruptor que enciendes, es un proceso, largo, doloroso, incierto, pero tal vez podíamos intentarlo. Mi teléfono vibró. Mensaje de Diego. Gracias por salvarme, aunque duela. Te veo mañana en el café. Otro mensaje. De mamá. No sé cómo arreglar lo que rompí, pero quiero intentarlo, si me lo permites. Los leí varias veces. No respondí inmediatamente. Me levanté. Caminé hacia la ventana. El jardín del hotel se extendía ante mí. Árboles iluminados, fuentes con agua corriendo, caminos de piedra serpenteando entre flores. Todo esto lo construí yo, con mis manos, con mi mente, con mi fuego. Nadie me lo dio, nadie me lo regaló, y nadie podía quitármelo. Esa era la diferencia entre mi familia y yo. Ellos buscaban validación externa. Yo aprendí a validarme a mí misma. Toqué el anillo de turmalina. La piedra estaba tibia contra mi piel. «Lo viste, abuela», susurré. No me apagaron. Sentí, o imaginé que sentía, su respuesta en el aire. Nunca dudé, mija, nunca dudé. Finalmente respondí los mensajes. Nos vemos mañana, 8 a.m., Café del Ángel. Cerré mi computadora. Apagué la luz. Salí de la oficina. Roberto estaba en recepción terminando de cerrar. ¿Todo bien, jefa? Todo bien, Roberto. Gracias por esta noche. Para eso estamos, aunque admito que fue la fiesta más dramática que hemos tenido. Reí. Por primera vez en horas, reí genuinamente. Sí, fue intensa. Salí del hotel hacia el estacionamiento. El aire nocturno era fresco, limpio. Arriba, las estrellas brillaban claras. Mientras manejaba de regreso a mi departamento,
Pensé en la pregunta que le haría al público. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia familia? Yo sí, durante 18 años. ¿Qué hice para recuperar mi voz? Construí una vida tan ruidosa que ya no podían ignorarme. Pero la verdadera pregunta no era esa. La verdadera pregunta era, ¿valió la pena? 14 años de soledad, de trabajar hasta el agotamiento, de sacrificar relaciones, vida social, descanso, todo para demostrar que valía. ¿Valió la pena? Miré el anillo en mi dedo. Pensé en las 20 familias que ahora tenían justicia. Pensé en Diego, salvado de un matrimonio que lo hubiera destruido. Pensé en la niña de 8 años que comía frijoles mientras su hermano comía pollo en mole. Esa niña finalmente podía descansar. Sí, valió la pena, porque no construí todo esto por ellos. Lo construí por mí. Y esa es la única validación que realmente importa. Llegué a mi departamento. Entré. Me quité los tacones. Me serví una copa de vino. Me senté en el balcón que daba a la ciudad iluminada. Y por primera vez en 14 años, sentí paz. No felicidad explosiva. No euforia, solo paz. La paz que viene de saber que hiciste lo correcto. Que te defendiste. Que no dejaste que te apagaran. Mañana desayunaría con mamá y Diego. No sabía qué pasaría. Si podríamos reconstruir algo. Si el perdón era posible. Pero esa era la belleza de empezar de nuevo. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas tener el valor de intent. Toqué el anillo una última vez. Gracias, abuela, por enseñarme que el fuego no se apaga, solo se transforma. Y con eso entré. Cerré la puerta y dormí. Por primera vez en años, dormí sin pesadillas. Reflexión final. A veces, el silencio no es debilidad, es estrategia. A veces, ser invisible no es el final. Es el comienzo de construir algo que nadie podrá ignorar. Y a veces, la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron. Es vivir también que su opinión deje de importarte. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia familia? ¿Qué hiciste para recuperar tu voz? Déjame tu historia en los comentarios. A veces, el silencio no es debilidad. Es estrategia. Fin.